Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria, que se transmite los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Este programa es dedicado al sector hortofrutícola y nosotros tenemos invitados aquí en el programa para que ustedes puedan mandarnos correos, comentarios, etcétera, a través del chat que se transmite simultáneamente bueno, al mismo tiempo que estamos nosotros transmitiendo el programa, porque este programa es en vivo. Entonces nosotros lo que queremos es que ustedes puedan recibir información de calidad, de primera mano, aquí con nuestros invitados. Y bueno, tenemos personas muy capacitadas, muy relacionadas con el tema, son expertos en el sector, en los temas que muchas veces ustedes nos proponen o nosotros los buscamos para que a ustedes les sirvan, para que lo puedan aplicar en sus cultivos, en sus campos, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues quiero mencionarles que Inocuo TV ya está pasando a esto que es como, se podría decir, la segunda temporada, porque, como se podrán dar cuenta, ya no estamos en el mismo estudio de antes, entonces ya estamos en el ITESO, en el CENSA, que es el foro del ITESO. Estamos muy contentos y pues también muy agradecidos con el equipo y con todas las personas que colaboran, porque todo es con el fin de mejorar, de que a ustedes pues cada vez les interese más, y que también los invitamos a que nos estén proponiendo temas, que nos hagan sus comentarios, o si tienen algunas dudas también por favor exprésenlas. Los correos electrónicos estarán apareciendo a lo largo del programa, tanto el correo de contacto como el mío. Entonces los invito a que estén pues muy al pendiente de lo que vamos a ir teniendo, y también es por eso que la página de internet inocuo.tv pues ha sufrido, no se puede decir sufrido, más bien ha tenido unos cambios que, como les comento, es para mejorar. Si ustedes entran a la página la van a ver totalmente diferente. Ya no solo va a ser Inocuo Hortofrutícola, sino que también ya vamos a tener la apertura de Inocuo Pecuario, para que estén muy al pendiente. Esto va a ser la semana que entra, ¿verdad? Pues para que estén bien al pendientes, más adelante les vamos a tener noticias de esto. Y bueno, también vamos a tener, no en un tiempo muy lejano, que es Inocuo Acuícola y Pesquero, de orgánicos, de insumos agrícolas, pero el más cercano ahorita a estar ya al aire es Inocuo Pecuario. Entonces, para que estén muy al pendientes, como les comentaba, la conductora Marcia va a estar aquí en un momento para explicarnos un poquito de esto. Y bueno, pues también decirles que es muy importante que entren a la página y se registren, porque en la parte de arriba tiene una pestañita que dice ingresar, y ahí registrarse, dejarnos sus datos para que puedan estar más en contacto con nosotros, puedan saber más sobre las futuras entrevistas, sobre los futuros temas, sobre eventos que vamos a ir teniendo o cubriendo, o también que ustedes nos inviten a eventos, etcétera. Entonces, para que sea un contacto más cercano, y bueno, todo esto con la finalidad de brindarles a ustedes la información que necesitan para que puedan crear estos productos inocuos, para hacerlos valer en el mercado y para fomentar la competitividad, porque pues si no, ¿cómo podemos competir con el mercado tanto nacional como internacional si nosotros mismos no estamos informados? Entonces, bueno, ya entrando en materia lo que va a ser el tema del día de hoy, pues estamos muy contentos de que esté con nosotros maestro en Ciencias e Ingeniería, Benjamín Mojarro. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Lindet, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, les comento que el ingeniero es director general y fundador del campo agrícola experimental privado Mojarros Cerres, ¿no es así? Así es, perfecto. Bueno, antes de entrar en materia de lo que es el tema del día de hoy, muchas personas se han de haber preguntado, bueno, ¿cómo de que campo experimental privado? Pues, ¿qué es esto? Y sería bueno, ingeniero, que nos platique un poquito para que la gente sepa, y también
pues las actividades que realiza, desde cuánto tiempo. Claro que sí, Linet. Pues queridos amigos, muy buenos días a todos. En esta ocasión, pues tratando de compartir con ustedes una serie de experiencias importantes. Como tú comentabas, el Campo Agrícola Experimental Mojarros Cerrés tiene sus inicios en 1987 en Yurecuaro, Michoacán. Soy de aquí de Guadalajara, nomás que por azares del destino quedamos allá trabajando de una manera muy intensa, como lo seguimos haciendo hasta la actualidad. Vamos casi llegando a nuestros 25 años de ejercicio profesional y para nosotros es un orgullo poder estar ahora en tu programa y muy agradecido por esta invitación. Y el Campo Agrícola Experimental, pues de alguna forma ha estado trabajando en las últimas 2 décadas prácticamente sobre las problemáticas clásicas y típicas que han tenido los productores a nivel de horticultura, que es nuestra área que más manejamos, ¿no? Pero no desconocemos el resto de los cultivos que se realizan dentro de las regiones, tanto maiceras como de otros tipos de cultivos hortícolas, hortofrutas, frutales, etcétera. Entonces, en base a esa intención de la preocupación, vaya, de nuestra alma mater, de la Universidad de Guadalajara que nos formó, pues con ese compromiso de dar un servicio profesional, de dar una vocación día con día hacia los productores, pues nace de esa manera el Campo Agrícola Experimental Mojarros Cerrés. Yo alguna ocasión quise poder haber pertenecido a lo que es ahora INIFAP, anteriormente INIA, pero pues me mandaron pues que estaba muy chavo, pues en aquel tiempo con 23 años de egresado de la carrera, pues que me faltaba demasiado tiempo por aprender, ¿no? Y pues eso tocó un poquito mi orgullo propio, de decir, bueno, ¿por qué no forjar mi propio campo de investigación con la ayuda de mucha gente que hasta la fecha sería innumerable y bastante tiempo me tomaría en agradecer a todas esas gentes que me han apoyado de una manera desinteresada para forjar lo que es Mojarros Cerrés. Y pues el Campo Agrícola Experimental sigue teniendo esa repercusión bastante interesante a nivel México con los productores, sobre todo en el área donde estamos ubicados, que es en Yurecuaro, Michoacán. Un valle bastante productivo, un valle que tiene una cualidad con su gente muy importante de responsabilidad de crear productos inocuos, productos limpios. Es una carrera difícil de poder hacerlo, dado la problemática fitosanitaria que existe a nivel mundial, no nomás aquí con nosotros en México, y desafortunadamente pues muchas veces perdemos la batalla en contra de esos problemas. De ahí es donde nace la preocupación fuerte de otros investigadores de otros países y de aquí mismo de México en procurar y precisar tener las tecnologías más adecuadas que podamos tener. Venimos de un progreso hortícola, estamos hablando de 20 años atrás, de un proceso hortícola bastante difícil y pues ya con día como que es cada vez más difícil entrar a controles, ¿no? Dado de que pues, son seres vivos. Y al ser seres vivos, desde luego, precisa que ellos también tienen una acción y una reacción en contra de lo que uno hace hacia ellos, con tal de que nuestros productos sean cada vez más limpios y el uso de pesticidas agroquímicos sean cada vez más razonables, ¿no? Y de esa manera nace precisamente Mojarros Cerrés y gracias a Dios hasta ahora tenemos cercanos 25 años de ejercicio profesional, de que pues mientras Él nos lo permita, pues seguir trabajando para ellos, ¿no? Bueno, y gracias por la explicación. Entonces ya saben, para la persona que tenía dudas sobre esto, ya quedó más que explicado. Y si tienen aún así más dudas a lo largo del programa, también van a estar saliendo los contactos, su correo electrónico, su teléfono también, para personas que tengan más dudas, pues adelante. Y bueno, el tema del día de hoy quiero comentarles que es retos a vencer para desarrollar cultivos exitosos en invernaderos. Y es por eso que yo les pregunto a la gente que nos ve, ¿ustedes saben bien todo lo que tenga que ver con los invernaderos? ¿Tienen la información suficiente para crear pues o desarrollar invernaderos exitosos o cultivos exitosos? Bueno, pues entonces es por eso que nosotros pues estamos realizando este programa debe de haber gente que tenga inquietud quizás en desarrollar algún invernadero o que tiene un invernadero, pero siempre las personas necesitan estar informados, estar actualizados. Entonces, es por eso que yo también les pregunto si ustedes hacen un buen manejo dentro de los invernaderos. Y bueno, es por eso que el ingeniero está el día de hoy con nosotros para explicarnos bien a fondo sobre los retos
a los que los productores se enfrentan para poder desarrollar estos cultivos de calidad. Y bueno, más que nada de calidad, pues exitosos, ¿no? Porque la palabra exitoso incluye que tengan calidad, que sean inocuos, que sean sanos. Entonces, bueno, todo esto vamos a estar hablando a lo largo del programa y, bueno, más que nada saber cuáles son los retos a los que se enfrenta esto. ¿Por qué querer hablar de retos? ¿En qué puede beneficiar al productor? Mira, Linet, esa tecnología realmente de cultivos protegidos bajo cubiertas plásticas y metales, que es prácticamente lo que es el componente del invernadero, pues realmente no hay de repente una escuela directa que te pueda enseñar eso, ¿no? La necesidad de producción protegida a nivel mundial nace precisamente por la obligación de hacer productos alimenticios cada vez mayores, dado que la población mundial está creciendo de una manera increíble, ¿no? Entonces, esa necesidad obligada de producir alimentos nos conlleva pues a tener esas técnicas de plasticultura, que no nomás es únicamente el componente invernadero, de que el invernadero pues no deja de ser desde luego un componente más de un proceso de producción tan extenso como es la agricultura. Entonces se trata a toda costa de eficientar cada vez más los recursos, no nomás económicos, sino los recursos naturales que tenemos todavía hasta ahora un poco renovables, pero a medida que va pasando el tiempo quizás esto puede ser cada vez más difícil y debemos de cuidar mucho la cuestión del agua, debemos de cuidar mucho la cuestión del buen control de plagas y enfermedades con un buen uso de plaguicidas agrícolas, no un exceso de ellos, y eso conlleva a que esa tecnología llegue a México después de que algunos países, sobre todo en Europa, y algunos países que no tienen el clima tan precioso que tenemos aquí en México nosotros, que realmente tenemos que explotar un medio ambiente natural que tenemos y no crearlo, que ese es uno de los puntos de donde parte este tema precisamente que vamos a tratar el día de ahora, de que tenemos que adaptar una tecnología y no adoptar una tecnología como tal de otro país, porque eso nos conlleva con muchos problemas. Reitero, tenemos que explotar un medio ambiente natural propicio que tenemos. Y sin embargo los países que iniciaron con este tipo de tecnologías a nivel mundial lo hicieron por obligación, dado de que no tienen recurso agua renovable bueno, no tienen suficiente suelo para trabajar, el clima no les ayuda de una manera adecuada para producir las hortalizas y de antemano los rebasa la población en cuanto a alimentos que se necesitan y eso conlleva a que tengamos nosotros una creación de tecnología y aquí en México pues para nosotros realmente es algo muy importante el que podamos tener ya establecidos y conocer cada punto de referencia que vamos a tratar a fondo aquí contigo en este programa para que el productor o inversor, que en este caso, si te das cuenta, hay una cantidad enorme de inversores que se están metiendo en agricultura y pues con todo el respeto, como dice uno muchas veces, ¿no? Muchos inversores no conocemos los tomates, por citar un ejemplo, más que en la comida y en el mercado, pero jamás lo han producido. Pero como llega a oídos de ellos que la agricultura protegida da bastante rendimiento, que de hecho es una realidad, pues de esa manera él se impulsa a querer invertir, en querer hacer una inversión económica de sus recursos para poder hacer esa producción. Pero de repente se topa con algo muy difícil que no es tan sencillo el producir una planta dentro de un invernadero, ¿no? Tiene sus cualidades, debemos tener muchísimos conocimientos del mismo para poder influir a ese ser vivo. Vamos a trabajar todo el tiempo, Linet, con un ser vivo, no vamos a trabajar con algo muerto. Si trabajamos en un sustrato o trabajamos en un suelo, son seres vivos. Entonces, a lo que hay que entender son seres vivos ahí. Quien va a trabajar dentro del invernadero son seres vivos también. Entonces, que no se nos olvide eso porque es muy importante y al rato vamos a ver por qué. Claro, bueno, pues más adelante, ahorita vamos a ir a una pequeña mención de nuestros patrocinadores, pero ahorita cuando regresemos vamos a hablar sobre lo que son los retos, irlos nombrando y también pues que ustedes sepan más a fondo sobre esto. Vamos con Marcia y ahorita regresamos. Claro. Amigos de Inocuo, aquí está. Hola amigos de Inocuo, pues buenos días y yo vengo aquí para informarles sobre Cesabejal. Recuerden que Cesabejal
es para brindarle apoyo a todos ustedes, amigos productores, que estén buscando la certificación oficial. Para más información o aclaración de dudas, vayan a la página de internet que es www.cesabejal.org.mx, o para cualquier aclaración de duda, sugerencia o comentario que quieran hacer a manden su mail a cesabejal@cesabejal.org.mx. Muchas gracias y regresamos contigo, Linet. Gracias, Marce. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa Inocuo TV Hortofrutícola y les vuelvo a comentar en nuestro título que son retos a vencer para desarrollar cultivos exitosos en invernadero, y estamos con el ingeniero Benjamín Mojarro, director general y fundador del campo agrícola experimental privado Mojarro Cerrés. Y bueno, ya entrando más a fondo sobre lo que son los retos, uno de estos retos pues son o es las estructuras, ¿no? En cómo está hecho el invernadero. Bueno, ¿a qué retos se puede enfrentar el productor en cuanto a esto? Mira, Linet, en el caso particular de los tres componentes principales de un invernadero, que son estructuras metálicas, en este caso aquí en México, en otros países de Sudamérica generalmente son materiales de la selva, bambú, por ejemplo, uno de ellos, algunos tipos de maderas flexibles que se utilizan. Aquí normalmente en México se está utilizando normalmente todo lo que es metal, aceros galvanizados. El otro componente es el área perimetral que recubre estos invernaderos, que prácticamente son las mallas de protección en contra de insectos, y regulación de algún tipo en su momento climático, ¿no? Y la cubierta plástica, que son láminas de polietileno, que ahora vienen de una manera muy interesante en las cualidades que ellos tienen, ¿no? Que todo va lógicamente a beneficio de la misma plántula para tener un buen desarrollo. Entonces, ese componente invernadero, como te decía hace unos instantes, es una parte del proceso. Entonces, no debemos de tener nosotros la idea de que como ya tenemos el invernadero ya todo está solucionado. Todo lo contrario. El invernadero como tal nos debe de proveer condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo. Los cultivos, no nosotros afortunadamente, en el caso particular de las unidades de calor acumuladas diarias, los insectos, las plagas, las enfermedades, las mismas plantas se rigen por unidades de calor acumuladas al día. Si nosotros viviéramos de esa manera, esto es, influenciados directamente por el sol, viviríamos muy rápido, moriríamos muy rápido, pero gracias a Dios no es así, pero los insectos y las plagas sí sucede de esa manera. Entonces, las plantas necesitan un clima que sea similar al que tenemos en campo abierto, ¿no? Entonces, para que la planta pueda tener sus condiciones de desarrollo normales y pueda tener producciones que estamos esperando desde el inicio que iniciamos nuestras plantaciones. Entonces, cuando realmente la estructura no es la más apropiada o no es la más adecuada por el diseño que tenga, o por el tipo de metales que se pusieron, o porque no se instaló de una manera propia en el terreno donde debe de estar ubicado, pues empieza realmente el problema en serio con nuestros cultivos, ¿no? Porque de repente muchos invernaderos pueden llegar a ser verdaderos hornos o pueden ser verdaderos congeladores, ¿no? Precisamente porque el diseño del invernadero, la altura, las dimensiones del mismo, pues no son las más adecuadas. Y lo que estamos procurando a final de cuentas es brindarle esas condiciones climáticas, agroclimáticas a nuestro cultivo. Si nos salimos de unos ciertos rangos o de unas ciertas temperaturas adecuadas para ellos, hay repercusiones fisiológicas en las plantas y eso impide que realmente los propósitos de producción se vean de una manera afectados fuertemente. Entonces debemos de estar conscientes de que esta nave va a crear y que nosotros en un momento determinado vamos a crearle condiciones favorables climáticas para que nos pueda desarrollar bien. ¿Y en cuanto a los factores químicos? En cuanto al factor químico, por ejemplo, si te refieres al uso de los mismos dentro del invernadero, debe de ser limitado. Lógicamente, las proporciones, según nuestras investigaciones a través de los años que hemos estado realizando, pues la proporción en cuanto a dosificación de productos químicos dentro del invernadero tiene que ser bastante bajas, ¿no?
Estamos hablando que en campo abierto podemos utilizar el 100% de una dosificación que nos marque el proveedor del producto, pero en el caso de invernaderos tenemos que manejar dosis más bajas, precisamente por la situación particular que la mayor parte de productos químicos están diseñados y fabricados para que puedan ser fotodegradados por los efectos de la luz. Sí. Y si tú te das cuenta, en los plásticos o las cubiertas plásticas que tienen los mismos invernaderos vienen con ciertas cualidades para poder evitar el exceso de rayos ultravioleta dentro del invernadero. Y los rayos ultravioleta son los principales rayos que perjudican directamente a las moléculas químicas. Y si nosotros utilizamos dosis altas de químico, por las cualidades que tiene ese mismo plástico, realmente la molécula no se va a destruir tan rápido. Y eso nos puede llevar a problemas bastante serios en que nuestros productos puedan llevar residuos tóxicos encima de la cutícula de los mismos, más no afortunadamente dentro de ellos, ¿no? Hablando sobre la estructura de los invernaderos, más o menos ¿cuánto sería su tiempo de vida? Normalmente los metales, estamos hablando de los metales que lógicamente esos metales tienen una cierta resistencia. Esa resistencia debe estar lógicamente con cédulas que vayan a soportar durante todo el tiempo de vida del invernadero, que son aproximadamente entre 10 y 15 años la estructura metálica. Pero vamos, aún el acero, siendo acero, está creado molecularmente, pues tiene una cohesión molecular bastante fuerte, pero por las cargas que va a recibir este invernadero, no nomás cargas de cultivo, sino cargas prácticamente de presiones de aire, de presiones de lluvia, de granizo y todo eso, los materiales deben tener una resistencia tal que soporten durante ese lapso de tiempo de 10, 12 años esas cargas, porque de otra manera va perdiendo su resistencia el material poco a poco, aunque no lo vemos nosotros, pero poco a poco va habiendo una ruptura de esa cohesión molecular del acero, y llega un momento en que puede colapsar. Por eso hay que tener mucho respeto con la cantidad de plantas o la cantidad de biomasa que este invernadero va a soportar para que nos dure todo ese tiempo, ¿no? Y en cuanto a los plásticos, ¿cómo pueden saber ellos cuáles utilizar? Bueno, de hecho, lo primordial es aquel plástico que le provea una calidad de onda de luz suficiente para que la planta trabaje. La planta, su principal proveedor de energía para que ella trabaje, para que genere el fenómeno o el proceso de fotosíntesis más que nada, es la luz. Y si yo le pongo un plástico difuso a mis plantas, porque eso va a depender también del tipo de cultivo que uno vaya a realizar dentro, ¿no? Si hablamos de hortalizas, ocupamos una serie de plásticos que nos den cualidades suficientes para que ésta realice su proceso. Si hablamos de flores, por ejemplo, los plásticos tienen una influencia bastante fuerte sobre la coloración de las mismas, o si el follaje más profuso o menos. Entonces es importante que el plástico que vamos a meter vaya en relación al cultivo que vamos a utilizar dentro del invernadero, ¿no? Porque el invernadero no necesariamente puede ser una sola serie de especie de cultivos, sino que es de una manera impresionantemente versátil para muchísimos cultivos, que lo único que estamos haciendo simple y sencillamente es protegerlo de los cambios climáticos adversos, lluvia en exceso, demasiado calor, demasiado frío, demasiado viento. Y eso nos daría la ventaja, pues, de que cualquier cultivo que nosotros queramos hacer a nivel invernadero lo podemos lograr, ¿no? Y también había escuchado que hay varios productores que pintan sus plásticos. ¿Por qué? Bueno, es una situación media rara, ¿no? Porque si tenemos un plástico de excelentes cualidades que nos va a beneficiar a darnos una calidad de luz buena para nuestras plantas, pues de repente no haya uno el por qué. Y quizás una de las respuestas pudiera ser, dentro de muchas que podemos encontrar, sería en que, como te decía hace un momento, el problema principal de invernaderos es exceso de calor o exceso de frío. Entonces, de una forma, ellos pintan los plásticos para que un problema en específico se acabe, que es el exceso de temperatura. Pero ahora la calidad de luz que va a recibir la planta ya no va a ser la más idónea para ella, y le va a provocar tropismos, que es un efecto de fotosensibilidad de las plantas, para que en una luz no adecuada para ellos, su proceso hormonal se descompone y la planta empieza a crecer de una manera impresionantemente rápida.
y eso provoca desórdenes fisiológicos que van a pegar directamente a nuestra productividad y al manejo mismo de la planta dentro del invernadero. Entonces, pues no es lo más recomendable la pintada porque, como dice el dicho, destapas un agujero y tapaste uno y destapaste otro, ¿no? Entonces, no es lo más adecuado la pintada de los plásticos, no se justifica, vamos. Y para saber sobre qué mallas utilizar, ¿qué características deben de tener o qué es lo que requiere? De hecho, el tipo de mallas perimetrales y del tipo de las ventilas cenitales, dado que los invernadores tienen su ventila cenital para hacer ese intercambio de gaseoso del invernadero, si recordará las plantas, gracias a ellas tenemos vida, sin las plantas no tenemos vida, claro, porque son las que nos generan las cantidades enormes de oxígeno y consumen una cantidad enorme de gases viciosos que nos matarían a nosotros si no existieran las plantas, por eso la importancia de cuidarlas. Y las mallas perimetrales en este sentido en particular, pues cumplen algunos objetivos primordiales, ¿no? Uno de ellos, sobre todo, las mallas denominadas anti-insecto, son precisamente para evitar insectos muy pequeños. La gente que conoce los insectos mosca blanca, por ejemplo, los trips, algunos tipo de arañas rojas, por ejemplo, son insectos demasiado muy pequeños que si tuviéramos una malla con una cuadrícula bastante abierta, estos insectos que pueden medir alrededor de menos de 1 milímetro, pues ellos pasarían perfectamente bien sobre esas mallas y tendríamos problemas serios dentro del invernadero. Entonces, no estamos del todo asegurados prácticamente si tenemos una malla diferente, pero su objetivo principal es tratar de evitar la entrada de insectos y crear condiciones de entrada de aire y salida del mismo. En el caso de las ventilas cenitales es de vital importancia que estas ventilas cenitales sean de diferente obertura de la cuadrícula de la malla perimetral, porque si la tenemos de la misma graduación, vamos, del mismo calibre de graduación de la malla en la parte de las ventilas cenitales, estas al menor roce de aire que tengamos de 10, 12 kilómetros por hora, como son mallas de polipropileno, nos generan básicamente estática. La estática es creación de energía eléctrica, sí, y la energía eléctrica, si tú bien sabes, todos somos eléctricos, ¿no? Y las partículas de polvo, lógico, tienen ambas polaridades negativas y positivas y van taponiendo poco a poco las ventilas cenitales y eso es lo que provoca, a final de cuentas, que no haya un escape de aire o que no haya un efecto que nosotros le llamamos Venturi o una escapada de aire de tipo convectivo, que es penetrar el aire fresco al invernadero y expulsar el aire caliente. Pero si las ventilas cenitales las tenemos tapadas por ese polvo, de ahí es donde viene el problema de las temperaturas tan altas que se pueden presentar dentro del mismo. Otra característica muy importante y que los productores deben de tener mucho cuidado, ya que con eso depende pues gran parte del funcionamiento de su cultivo, es la orientación, ¿no? Porque, por ejemplo, uno que es consumidor, por ejemplo, por ejemplo yo que no voy y planto y desarrollo cultivos, pues a veces yo sí he visto invernaderos como raros, en posiciones raras, que pues uno no se imagina que si están de esa manera es porque tienen una estrategia y tienen un porqué. Entonces la orientación es muy importante. Sí, Lina, eso es importantísimo, de que el productor normalmente, en este caso el productor es el que tiene un poquito de responsabilidad de que esa nave no quede orientada de una manera normal. Dado de que los terrenos que tenemos donde vamos a tener el invernadero, normalmente no están ellos ubicados de una manera cardinal perfecta norte-sur. La mayor parte de terrenos que se utilizan para invernaderos, desde luego, son formas o cuadriculadas o rectangulares. Entonces, los perímetros de ese terreno prácticamente, que siempre va a tener, desde luego, 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, si no respetamos esa orientación de nuestro invernadero, vamos a tener problemas bastante serios en cuanto al solsticio y el equinoccio que tenemos en el año. Es lo que decimos de repente en el campo agrícola, son 2 soles los que tenemos. El sol que tenemos del 21 de marzo al 21 de septiembre es uno y del 21 de septiembre al 21 de marzo es otro, en el cual el que más nos perjudica en un momento determinado es el que tenemos el sol del 21 de septiembre en lo adelante, dado de que pues nosotros nos inclinamos no tanto al sol, ¿no?
pero sí hay una cierta bajada del sol más hacia la parte sur del invernadero que la norte. Y si nosotros en un momento determinado no respetamos esa orientación norte-sur, que es como tienen que quedar los invernaderos, o sea, los frentes del invernadero tienen que quedar norte-sur, igualmente las líneas de plantación, igual norte-sur también, porque imagínate si tuviéramos un invernadero que tuviera la línea de plantación oriente-poniente, esto es este-oeste. En esta época, principalmente de fríos, la parte sur del invernadero se calentaría demasiado los primeros 30 metros del invernadero. Y tendremos una temperatura muy caliente en la parte sur y una temperatura muy fresca en la parte norte. Y el peligro más grave que existe es que nuestras plantas, como están orientadas este-oeste, la cara norte de nuestras plantas jamás va a recibir sol, nunca. Va a recibir una luz difusa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque va a tener un traslape de una línea de plantación hacia la otra, y entonces la cantidad de luz que va a recibir esa planta va a ser muy poca. Es por eso que de repente por ahí tenemos bajas de producción significativas, porque la planta no está recibiendo su principal estímulo para que trabaje, que es la luz. Y aunque algunos investigadores proponen de que se utilicen plásticos de una difusión suficiente, esto es, de que entra el rayo solar, pega en el plástico y se difunde toda esa luz hacia la planta, pero lo que estamos necesitando nosotros es una radiación directa. Es muy diferente una luz difusa a recibir una radiación directa del sol, que es la que va a impulsar a que esta planta tenga su desarrollo mucho mejor. Entonces, hay que, los productores que sí, de una manera, dejen trabajar a las empresas, porque si su terreno no está ubicado cardinalmente, y lo ponen de esa manera esgado, esto es decir, que no quede una orientación norte-sur, sino que quede noreste o noroeste, la ubicación, vamos a tener bastantes problemas, ¿no? Sería muy tardado explicarte todo esto, pero queridos, en ese caso la gente que nos está viendo por televisión, pues que tenga mucho cuidado en que la orientación de la nave quede norte-sur, y las ventilas cenitales, sobre todo a la dirección positiva del aire, para que nos ejerza ese efecto Venturi de jalar el aire al pegar el roce del aire sobre las ventilas cenitales, y esto haga la convección y saca el aire caliente. De otra manera, si las tenemos inversas las ventilas cenitales, pues también la mayoría de invernaderos en México están todos a un solo lado, ya sea hacia este-oeste o oeste-este, cuando debiera de tener intercalados algunas ventilas cenitales en contra para generar ese efecto Venturi mucho más rápido, porque una sola ventila cenital a un solo lado tiene sus complicaciones durante el año, ¿no? Y son complicaciones que realmente van a perdurar durante toda la vida del invernadero. Claro, la única forma que puede cambiar es que tú cambies el invernadero, pero ya no va a ser tan sencillo. Sí, incluso también es importante decirle a los productores que es otra manera también de reducir los costos. Teniendo una buena ubicación y teniendo una buena temperatura, una buena luz, pueden pues ahorrar, ¿no? Sí, desde luego yo creo que los ahorros llegan por añadidura. Si las cosas se hacen bien desde el inicio, que eso es obligadamente hacerlo bien desde el principio, porque pues ya no es como una situación que a cada año no me gustó, como que un invernadero lo voy a cambiar, no se puede, ya son estructuras fijas. Entonces es muy importante que los diseñadores de invernaderos cumplan esa función para que el productor tenga esos 10 años al menos de duración de las estructuras metálicas, que no estamos diciendo que duran nomás 10 años, duran mucho más, ¿no? Pero al menos durante los primeros 10 años de manejo de los invernaderos, cumplan en cada ciclo de cultivo su objetivo, y que no sea un martirio para la pobre gente desde un principio y en 10 años batallando con el mismo problema de rotura de plásticos por las ventilas cenitales inadecuadas, por la situación particular de que no quedó ubicado cardinalmente sobre el terreno, que las ventilas cenitales quedaron de forma directa a favor del aire, y eso hace que se haga una presión impresionante dentro del mismo y pueda romper los plásticos. Claro, y en cuanto al medio de crecimiento de la producción del cultivo de las plantas, ¿cómo saber cuál es el más adecuado? ¿O qué usted nos puede dar, qué características debe de tener? Y bueno, hablarnos más que nada cómo es que deben de crecer, cuál es el más factible medio para que puedan
crecer estas plantas? Sí, mira, es un punto polémico porque las personas, bien sabemos los que somos agricultores de antaño, todo el tiempo hemos cultivado en suelo. Las eficiencias que hemos tenido ahora con la introducción de sustratos, de medios inorgánicos y orgánicos, pues nos ha llevado a tener mayor eficiencia en los cultivos. Normalmente nosotros recomendamos desde luego que el productor iniciante en este tipo de tecnologías inicie trabajando en suelo. ¿Y por qué trabajando en suelo? A final de cuentas lo que nos va a importar a nosotros es de que la condición agroclimática sea la más adecuada, que el invernadero nos dé esa condición agroclimática. En segunda es correlacionar esas condiciones agroclimáticas con el medio de cultivo a desarrollar. El suelo nos brinda una cantidad grande de posibilidades de desarrollo y, por qué no decirlo, de salvamento del mismo también, que no tendríamos en un sustrato. Hablando de fibra de coco, hablando perlita, agrolita o mezcla de ellos, ¿no? Pero lo más importante de esto es de que el medio del cual de crecimiento vayamos a elegir nosotros en un momento determinado sea más que nada el que el productor, en este caso, conozca y el técnico responsable de la explotación desarrolle, para que no haya una inconveniencia de que yo nomás me enseñé a cultivar tomates en suelo y yo no sé cultivarlos en sustrato. Entonces ahí es donde radica un punto adelante importante, que es la asesoría técnica, que el técnico tiene que tener experiencia suficiente tanto en suelo como en sustratos, ¿no? Pero realmente los inicios de estos cultivos deberían de ser en suelo. Mucho productor que inició o inversor que inició con su proyecto de invernadero, pues prácticamente iniciaron con sustratos por sugerencia de las empresas, de alguna manera, pero realmente lo que debemos de entender es que vamos a trabajar, como te repito, con un ser vivo. Y si yo no le doy una condición edafoclimática, en este caso al sustrato, ¿qué quiere decir esta palabra edafoclimática? Que debemos de emular las condiciones propicias, mejores de desarrollar nuestra planta en un sustrato. El suelo como tal es el 100% de su composición, es fase sólida. De esa fase sólida tenemos un 50% que va a ser fase líquida y fase gaseosa. Esto es el porcentaje de poros que tenga el suelo para que la planta tenga suficiente agua y suficiente aire para respiración y hacer algunos procesos que la raíz necesita. Entonces, un sustrato tiene que emular esas condiciones. Si un sustrato es demasiado receptivo de humedad, la condición de porosidad se nos va a perder. Entonces, el manejo del sustrato debe estar encaminado a respetar de una manera muy fuerte, a respetar que ese porcentaje de 25% de oxígeno y 25% de agua lo tenga el sustrato. El suelo, de similar manera, tenemos que hacerlo también, trabajarlo de esa forma, porque si no, realmente las posibilidades de éxito del cultivo desde ese principio terminan. Claro. Bueno, pues después vamos a seguir comentando más sobre diferentes retos a vencer. Uno de ellos es saber sobre las condiciones en las que vamos a regar nuestras plantas, que es, bueno, el agua. Pero ahorita vamos con una mención con nuestra compañera Marce y ahorita continuamos con el tema. Hola amigos de Nuoco, pues seguimos aquí y ahora le queremos agradecer a nuestro patrocinador Ferkim, que gracias a él llega a todos ustedes este programa. Recuerden que Ferkim es una empresa innovadora en fertilizantes, tanto orgánicos como minerales. Y para todos ustedes agricultores que quieran una información más detallada sobre Ferkim y sus alternativas en nutrición vegetal, recuerden que pueden mandar sus comentarios al correo que es fertilizantes@ferkim.com. Muchas gracias y regresamos contigo, Linet. Gracias, Marce. Pues bueno, continuamos y como les estaba diciendo, es muy importante saber la calidad con la que vamos a regar nuestras plantas. Y porque bueno, también puede ser una manera muy importante y fácil de poder contaminar nuestros cultivos. Y bueno, como el objetivo es crear productos inocuos, entonces es muy importante saber sobre la calidad del agua y la cantidad que también se le debe dar, ¿no? Sí, Linet, así es. De hecho, uno de los puntos primordiales, yo creo que a lo mejor todos los puntos son primordiales, son importantes. En el caso particular del agua,
Desde luego la calidad importa mucho, dado de que el agua tiene una serie de cationes y aniones que son partículas que contienen todas las aguas en mayor o menor cantidad, que pueden beneficiar o perjudicar a nuestras plantas. Sobre todo más cuando son cultivos desarrollados en sustratos, tenemos ese problema principal, de que puede haber una cantidad de acumulación salina tan fuerte, más aparte de la que se le está adicionando con los fertilizantes salinos para nutrir nuestra planta, que puede haber problemas bastante serios también, y eso provoque que en el caso de manejarlos en sustratos, por ejemplo, tengamos que lixiviar una cantidad enorme de agua y al mismo tiempo nutrientes también, dado de que nuestro medio de cultivo se nos va a salinar. En el caso del suelo, sufre un proceso muy similar también, pero ahí por sus características edáficas que él tiene de creación, nos puede dar una mucho mayor ventaja de control de ese tipo de sales acumuladas. Y lógico, el segundo elemento aparte del oxígeno y el CO2, en ese caso en especial, la luz, el CO2 que ocupa nuestra planta para trabajar, el concepto agua es imprescindible. Pues sin agua no hay vida. Exactamente, Linet. Entonces, ese punto debemos de tenerlo muy en cuenta, y sobre todo como van a ser cultivos que van a estar trabajando de manera forzada o intensiva dentro de esta estructura de plásticos, mallas y metales, pues lógico, nuestra transpiración, nuestra planta va a ser en exceso. Y si estamos hablando, como le decíamos al inicio de la plática, que el invernadero puede ser un horno o puede ser un congelador, pues en ambos casos la planta asimila una cantidad de agua impresionante. Por eso tenemos la obligación de tener un depósito de agua independiente, porque nuestra planta necesita de calidad y de cantidad de agua necesarias para la producción que estamos esperando. Y si nosotros en un momento determinado estamos apostándole a nuestro sistema de producción, a que directamente de la fuente de extracción del agua, el pozo, directamente cuando estamos conectando nuestro sistema de riego dentro del invernadero, es muy riesgoso, dado de que la electricidad, sobre todo aquí en México, no la tenemos de una manera tan estable, sí. Es muy variable, tanto voltajes como amperajes, y eso puede perjudicar en demasía los motores eléctricos con los cuales inyectamos la cantidad de agua necesaria para nuestras plantas. Imagínate en un proceso de esa manera, en el cual tengas tú un sustrato, fibra de coco, que tienes que regar de repente por situaciones de que no se saline el sustrato. Hay productores que me ha tocado atender que tienen que regar hasta 35 o 40 veces al día, en periodos de riego muy pequeños, pero que la planta está ocupando agua constante, y eso perjudicaría en demasía si se nos fuera de repente, o un rayo que cayera en temporada de lluvias, o que se quemara el motor por el uso que ha tenido en todos los años, precisamente por ese amperaje diferente y voltaje. Pues realmente el proyecto que estaría casi en extinción de nuestras plantas, porque no tendríamos el agua. Y también tiene que ver como el estado en el que están, es decir, el estado como decir a que esté en Sonora, que hace mucho calor, o a que esté en Jalisco, y también tiene que ver, ahí se me fue. Uno es el estado y otro es el tipo de producto, ¿no? Qué tanta agua se le tenga que poner, y la calidad siempre tiene que ser la misma. Bueno, de hecho la calidad se puede mejorar. El uso de ácidos de inclusión dentro de lo que es salud, amigos, porque se me acaba la voz. Muchas gracias. Y pues de alguna forma, si no le damos atención a esa calidad de agua, realmente podemos tener problemas bastante serios, ¿no? En México, pues no todas las aguas son de la mejor calidad que podamos tener, sí. Pero eso no debiera ni debe de ser limitante porque no pueda hacer yo mi cultivo rentable, ¿no? En España, por ejemplo, hay conductividades altísimas que andan arriba de los 6, 7 milimos y están cultivando de esa forma. Aquí normalmente nos asustamos cuando tenemos un agua con 2.5 milimos, por ejemplo, ya con la solución nutritiva. En el caso de tomate, que no debemos de rebasar más allá de 2.7 de conductividad de nuestra agua para que ésta pueda tener un buen efecto en la misma. Mas, sin embargo, como te repito, la calidad de agua no debe de ser de una manera dependiente de que no sea de buena calidad,
porque podemos trabajar con microbiología. Esto es hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras en nuestros sustratos o nuestros suelos, para que de esa manera nos ayuden a consumir esa cantidad de elementos nocivos que puede traer el agua, ¿no? Claro, y bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué es importante la compatibilidad del agua en el programa de fertilización? Bueno, es muy importante, como te comentaba, hay aguas, en el caso de Yurecuaro, por ejemplo, tenemos aguas que pueden estar arriba directas del pozo sin meter fertilizante de 2.5 milimos. Entonces, si yo te estoy comentando que nuestro tomate debe tener un promedio de 2.7 a máximo 3 de milimos para que la planta nos trabaje de manera adecuada, pues entonces me metería yo en un problema con la situación de los nutrientes. Yo tendría que buscar algún tipo de nutriente que no fuera salino para que yo no tenga problemas con la acumulación de sales en mi sustrato. Es por eso el que existen en el medio algunas líneas que se están desarrollando con bio-nanotecnología. Esto es a través de fermentaciones con reactores bastante grandes, en donde se desarrollan los nutrientes para que la planta los asimile de manera directa y que no sean de forma salina. Esos son uno de los puntos importantes en los cuales nos pudiéramos evitar. La gente que conoce todo esto de nutrición nos da la razón en el sentido de que hay dos aspectos importantes en el programa de nutrición, que es el pH y la conductividad eléctrica. Con esta serie de nutrientes existentes en el mercado, porque estamos trabajando con ellos hace más de 14 años, con una eficiencia impresionante, con una inocuidad muy grande para protección del sustrato y del suelo, y sobre todo de que nos están brindando la cualidad de dar un estímulo suficiente a las plantas para tener mayor cantidad de elementos nutritivos en los alimentos, que eso es uno de los puntos importantes. Y no cerrarnos únicamente a la cuestión química, ¿no? Que hemos trabajado toda la vida. Yo nací trabajando con químicos, pero afortunadamente, como te digo, vamos para 14 años trabajando con líneas alternativas de nutrientes muy importantes que se están realizando a nivel México. Una empresa de Chihuahua X, ¿verdad? Es una empresa de Chihuahua con muy buena calidad de nutrición, ¿no? Y ese es el punto por el cual tiene que ver esa compatibilidad precisamente del agua. Porque si yo voy a meter nutrientes altamente salinos con esa conductividad alta que trae mi agua de origen, puedo someter a la planta a un estrés hídrico bastante fuerte. Esto es, puede pasar el famoso dicho de la canción que se va a morir la planta teniendo tanta agua, porque la presión osmótica, por la presión fuerte de sales, en vez de que la planta asimile esa agua salina, al contrario, la sal le quita agua a la planta y la puede deshidratar. Y en invernadero no nos podemos dar el lujo en ese sentido de poner la planta en estrés hídrico, porque nos lo canta y nos lo dice después la planta con una calidad muy negativa de nuestros cultivos, ¿no? Y hablando más sobre lo que son las plagas y las enfermedades, tenemos unas fotografías. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, mira, en el caso de plagas y enfermedades, ahorita estamos en una enfermedad que es prácticamente tizón tardío en tomates peras. Este es un desarrollo que tenemos aquí en Santa Anita, Jalisco. Tomate cherries, el tomate perita. Entonces, si tú observas en esa fotografía, la línea de plantación, o sea, los surcos en este caso son pequeñísimos. Ya no ocupamos demasiado suelo, sino con poca cantidad de terreno podemos utilizar el uso de compost orgánico, el uso de otros elementos biológicos en el mismo suelo para que trabaje la planta en terrenos muy pequeños, muy escasos, con baja calidad nutricional, pero nosotros la enriquecemos con ese compost orgánico, con esa microbiología que le estamos induciendo en cada riego que brindamos a nuestras plantas, y eso nos beneficia. Entonces, el caso de las enfermedades, el invernadero como tal no necesariamente tiene que estar de una forma solventado ese problema, todo lo contrario. Ese invernadero, donde se instaló nuestro invernadero, prácticamente tenemos el suelo natural, que ese suelo pues tiene una edad viejísima. Y en ese suelo hay 3 comunidades impresionantes: una comunidad insectil, una comunidad vegetal y una comunidad microbiológica. Entonces, esos 3 mundos, una vez que tú modificas el medio ambiente interno del invernadero, suceden una serie de cambios impresionantes dentro del metabolismo de las semillas que están de malezas en el invernadero. Empiezan a trabajar los hongos, bacterias, virus que están en el mismo terreno. Las semillas de malezas también empiezan a activarse, cosa que nosotros modificamos ese ambiente interno
y realmente de ahí pueden venir los problemas. Entonces, aún así las mallas perimetrales tampoco son lo suficientemente, ¿cómo te diré?, con fortalezas para evitar los insectos. Algunos pueden penetrar por alguna ruptura de la malla, por alguna ruptura del plástico, por alguna ruptura del faldón mismo del plástico, por ahí pueden penetrar los problemas. ¿Podría ser que por ser invernadero, por ser un espacio cerrado, se desarrolle esto más rápido, la enfermedad o la plaga? Desde luego, comentábamos al principio de la plática que las unidades de calor acumuladas diarias, esto es la temperatura máxima del día menos la temperatura mínima del día dividida entre 2, nos da un promedio de temperatura. Ese promedio de temperatura se multiplica por una constante que tiene cada especie viva, y de ahí sacamos las unidades de calor acumuladas al día. Una mosca blanca, por ejemplo, pueden dar en proporción de 360 unidades de calor acumuladas diarias. ¿Qué significa? Si el diferencial de temperatura entre la máxima y la mínima sea muy corta, que no haya mucha distancia entre ellas, significa que la unidad acumulada del calor de ese día fue mucho. Y si los días continúan de esa misma manera, el insecto vive más rápido, se reproduce más rápido, y eso conlleva que las poblaciones dentro de invernaderos se multipliquen de una manera impresionante, y al rato sea un problema bastante serio. Las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas y fúngicas igualmente. Entre mejores condiciones existan en el invernadero, el patógeno puede ser más agresivo. Y como no tiene competencia natural, tanto plagas como enfermedades, a no ser de que uno induzca esos controles, la planta está a merced de que se pueda ser afectada de una manera directa. Entonces, no es una garantía el invernadero a que no vamos a tener plagas y enfermedades. Sí las vamos a tener. Y cuando estamos hablando de tecnología adecuada en invernadero, ¿a qué nos referimos con esto? Precisamente a brindarle esa condición que en contra de plagas y enfermedades, esto es que no la tengan, que las plantas permanezcan secas, que no estén húmedas, que las temperaturas sean las promedio adecuadas para la planta, para que ésta desarrolle su mismo sistema inmunológico fuerte, que esto que conlleve una buena nutrición, un buen manejo hídrico también, para que nuestra planta esté estable. Si la planta en los momentos que empieza a entrar en estrés de cualquier tipo, por exceso de frío, por exceso de temperatura, por cuestión hídrica o por exceso de sales en el fertilizante o por manejo cultural, esto es podas excesivas, sometemos a nuestra planta en estrés, y es donde más fácilmente nuestra planta puede ser afectada, y eso puede provocar a final de cuentas reducción muy fuerte en la producción. Y bueno, ya para cerrar sobre el tema del día de hoy, hay varias cosas importantes también que mencionarle a los productores, como lo había comentado hace un momento, que se les recomienda utilizar siempre el mismo sistema, no tratar de estar cambiando cada vez o cada temporada, ¿verdad? Que era lo que nos había dicho. Sí, de hecho, mantener una fidelidad al manejo, ¿no? Porque realmente el cambiar una variable, como puede ser la semilla, nuestro proyecto anterior de manejo ya no va a ser el mismo, y tendremos que modificar, ¿no? Claro, y eso también incrementaría costos. Desde luego. También otra característica que nos había comentado era pues el personal técnico, el equipo técnico, perdón, pues estar rodeados de gente que les pueda decir qué es lo mejor, pues estar informados también y contar con personal que pues también esté informado y realizar esa pues cultura de inocuidad, ¿no? Sí, sobre todo pues porque aunque las naves de invernadero lógico están en áreas rurales, nuestros empleados rurales también, aunque hayan nacido en esa área rural, no significa que ya sepa manejar invernaderos. Se tiene que formar un equipo de trabajo, porque ese equipo de trabajo vamos a depender de toda la temporada o durante los siguientes años. El problema típico de los invernaderos con el personal que tenemos es de que el 85-90% del personal son mujeres, y las mujeres lógicamente va a llegar una vez en su vida en que tenga que casarse, y si es tu mejor empleada, pues la tienes que dejar ir, ¿no? Y tenemos que volver a capacitar nuevamente a gente para el manejo. No es difícil trabajar adentro, aquí lo que interesa es que nuestro personal de trabajo sea receptivo, realice las prácticas necesarias de trabajo dedicadas al día, que de repente pueden ser rutinarias, pero la planta día con día tiene cambios impresionantes en invernadero, y eso nos daría una facilidad enorme
de que la gente no llegue a enfadarse, ¿no? De hacer lo mismo diario. O sea, hay muchas cosas bonitas que se pueden ver dentro del manejo durante ese proceso. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Estuvo pasando a lo largo del programa su correo electrónico, su contacto, para aquellas personas que tengan más dudas o quieran estar en contacto con usted para cualquier situación, pues bueno, adelante. Y nosotros estamos muy agradecidos de que haya venido el día de hoy con nosotros. Pues sabemos que no vive aquí en Guadalajara, sino vino de fuera, entonces pues muchísimas gracias. Y pues lo invitamos también a usted para que esté al pendiente de Inocuo TV y pues para que venga también más adelante también el programa nuevamente. Lindet, pues muchísimas gracias por esa oportunidad de poder transmitir un tanto. Nos faltó muchísimo, yo sé que faltó bastantes cosas, ¿no? Pero si hacemos un segundo programa para continuar con lo que hace falta, porque realmente son puntos importantes de tocar. Entonces, agradecerte de antemano al programa TV, Inocuo TV, por este espacio que me están brindando. Y pues exhortar a los productores pues, de invernadero a que se orienten bien, a que se capaciten constantemente, porque esa es una de las maneras de sobresalir en este medio, y sobre todo que ese oficio hermoso de crear alimentos para la gente, y sobre todo limpios y nutritivos, pues es un objetivo que tenemos de por vida, o debemos tener de por vida, ¿no? Y claro, a toda la gente inversora que se mete a estos proyectos, pues que no le aflojen, que se asesoren lo mejor posible, y que sean estables en sus proyectos, ¿no? Que no hayan tantos cambios constantes para que vean lo rentable que es esa situación. Es muy rentable la cuestión de producción de alimentos dentro de invernadero, y pues nuevamente agradecerte, y pues te agradezco mucho, muy buenos días. Gracias a usted, ingeniero Benjamín Mojarro, director general y fundador del campo agrícola experimental privado Mojarro Cerres. Y ahora vamos con nuestra compañera Marce, que nos quiere comentar sobre lo que les había dicho al principio de Inocuo Pecuario. Marce, ¿qué me tienes que decir? Bueno, hola otra vez. Primero que nada, avisarles que ahora sí el lanzamiento del programa va a ser el martes 10, el que entra, ya que por razones del puente y porque nuestros usuarios y gente que nos ve nos pidieron que sería mejor que fuera este martes, pues lo pasamos para el martes que entra, para que así estén todos enterados y ahí listos para ver el programa del sector pecuario. Y ¿De qué hora a qué hora? Recuerden que es de 10 a 11, igual solamente los martes. Y bueno, pues con todos los invitados que ustedes nos recomienden, con expertos, con instituciones, investigadores, empresas. Y bueno, va para todos ustedes, productores, rastros y empacadoras que estén interesados en el sector pecuario. Bueno, pues entonces ya saben, Marce, entonces que los esperamos el martes en punto de las 10 de la mañana para que no se pierdan a Inocuo Pecuario con Marce Fregoso, y también tu correo electrónico. Sí, recuerden que es marce@inocuo.tv. Entonces ahí está para cualquier sugerencia, comentario, pero ya nos veremos este martes 10 a las 10 de la mañana, en punto. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Los esperamos el siguiente jueves con Inocuo Hortofrutícola en punto de las 10 de la mañana a través de la página de internet www.inocuo.tv. Yo soy Linet y nos vemos la semana que entra. Adiós.